Bien, hermanos, el domingo anterior terminamos una sección que llamábamos el estado intermedio de las almas, donde miramos cuál es el lugar que las almas de los incrédulos van a permanecer por el momento hasta la segunda venida de Cristo. Decíamos que ese lugar es un lugar de tormento, es un lugar terrorífico que llamamos el infierno, el lugar de los malvados, el lugar intermedio de los malvados. Pero también, por otra parte, estuvimos hablando del cielo como el lugar de la presencia de Dios mismo, y es cielo porque Dios habita allá y es el lugar que todo creyente anhela, y de hecho nosotros cada día que adoramos nos preparamos para ese lugar, esperando con ansias que ese día llegue. Pero hablando ya después de esto, hermanos, que este momento, ese periodo de lo que llamamos el estado intermedio, estamos ajustándonos al tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que le llamamos la era evangélica o lo que llamamos el nuevo pacto o el pacto de gracia establecido. Y vamos a mirar, hermanos, en esta tarde, cómo la iglesia ha existido en tiempos pasados también. Que aunque la iglesia esté presente aquí, la iglesia ya estuvo en el pasado dentro del pueblo de Israel. Así que en tiempos pasados de la iglesia era común ver, hermanos, la profecía del Antiguo Testamento aplicadas a la era del Evangelio que nos hallamos. Es decir, vamos a mirar cómo la iglesia fue profetizada en los escritos veterotestamentarios. No más con echar un repaso a muchos de los sermones expuestos por los siervos de Dios de hace siglos, basados en pasajes del Antiguo Testamento, o algunos de los libros escritos por los puritanos y hombres de Dios de aquel tiempo, para saber con cuánta claridad podían ellos ver la iglesia a lo largo del Antiguo Testamento. Pero en nuestro tiempo, hermanos, eso no parece tan claro. De hecho, pasamos como heréticos si enseñamos que la iglesia aparece en las páginas del Antiguo Testamento, y tal vez algunos dirán que estamos cometiendo el grave error de interpretar las escrituras alegóricamente. Para muchos maestros, hermanos, de nuestro tiempo, la única forma que podemos ver a la iglesia en el Antiguo Testamento es espiritualizando los escritos de los profetas, usando el método alegórico de interpretación. Por eso lo que quiero mostrar en esta tarde, hermanos, es que esto no es así. Nosotros creemos que muchas profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo actualmente porque anuncian la era en la que estamos viviendo en el presente, la era evangélica, la era de la iglesia, o sea, la era de la iglesia, y al mismo tiempo creemos que la escritura no se debe interpretar alegóricamente. Una cosa no es necesario para la otra. Pero aclaro, no estoy diciendo, hermanos, que todo lo que se ha profetizado en el Antiguo Testamento está ocurriendo actualmente. Hay ciertas cosas que se van a cumplir en el futuro. Sin embargo, el Antiguo Testamento se habló abundantemente de las bendiciones que nosotros los cristianos estamos gozando en el presente, y a pesar de que no se hizo uso de la terminología que se usa en el Nuevo Testamento para designar a la iglesia. Esto es lo que la iglesia del Señor creyó en el pasado, hermanos. Esto es lo que nosotros creemos en el presente, y es respecto a esto que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a hablar de la iglesia en las profecías del Antiguo Testamento. Así que para el desarrollo de esta enseñanza lo vamos a hacer bajo 3 puntos fundamentales. Primero, vamos a mirar que esta enseñanza es negado por muchos en la actualidad. ¿Qué enseñanza? De que la iglesia ya estaba prometida, y de hecho la iglesia en cierta manera ya estaba en el antiguo pacto. 2, pero vamos a mirar en primer lugar cómo niegan esta enseñanza. 2, haremos una demostración de la veracidad de esta enseñanza. Vamos a mirar una demostración bíblica de la veracidad de esta enseñanza. ¿Y cuál enseñanza? Que en el Antiguo Testamento se profetizó acerca del establecimiento de la iglesia. Y en tercer lugar, vamos a mirar las dificultades que se levantan de esta enseñanza. Van a haber dificultades, sí, y entonces vamos a mirar las dificultades que se levantan de acuerdo a esta enseñanza. Entonces, de una manera mnemotécnica, tenemos 3 términos, ¿no? 3 palabras. Lo primero es que vamos a ver la negación de esta enseñanza. Lo segundo es la demostración de esta enseñanza. Y en tercer lugar, la dificultad de esta enseñanza.
Bien, hermanos, a través de la historia de la Iglesia de Cristo, tanto como en sus vertientes premilenial, o más bien las vertientes del premilenialismo o el postmilenialismo y el amilenialismo, siempre creyó que la Iglesia estaba presente en la profecía del Antiguo Testamento. Ahora, yo estoy hablando de un premilenialismo dispensacionalista, no estoy hablando de un premilenialismo dispensacionalista, no estoy hablando de él. Estoy hablando de un premilenialismo histórico, y ese que Charles Spurgeon compartía. Ellos creían no que Dios tuviera dos pueblos, sino un pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre el premilenialismo histórico y el dispensacional? Que el histórico cree que Dios solamente tiene un pueblo. El dispensacional cree que Dios tiene dos pueblos. Entonces, uno es bíblico, es más cercano a la Escritura, otro está muy lejos de la Escritura, porque Dios nomás tiene un pueblo. Sin embargo, siempre la Iglesia creyó que la Iglesia estaba presente en la profecía del Antiguo Testamento. Eso ha sido la perspectiva que toda la Iglesia de Cristo ha tenido respecto a las profecías del Antiguo Testamento a lo largo del tiempo. Pero en la actualidad muchos están negando esta enseñanza. Veamos entonces, en primer lugar, la negación de esta enseñanza. Pero la pregunta es, ¿cómo empezó la negación de esta enseñanza? Porque la negación de esta doctrina es muy reciente. Esta enseñanza, que nunca estuvo en duda a través de miles de años por la Iglesia, solamente hace unos 195 años empezó a ponerse en duda debido a las enseñanzas de un sacerdote anglicano llamado John Darby. En 1827, este hombre sufrió una fuerte caída que lo llevó a guardar un tiempo de recuperación. Y esto le permitió dedicarse a estudiar las Escrituras con más detenimiento. Y fue durante ese tiempo que empezó este hombre a forjar un sistema de interpretación que unos años sería conocido como el dispensacionalismo. Ahora, ¿en qué se basó la teología de John Darby? Bueno, realmente, aunque él fue a las Escrituras en ese tiempo de recuperación, realmente su sistema de enseñanza era sacado, hermanos, de un sueño de una mujer llamada Margaret MacDonald, que creía que la venida del Señor sucedía en dos fases. Y entonces, en ese sueño, supuestamente fundamentado en ese sueño de John Darby, de Margaret MacDonald, él dijo entonces en su sistema de que el Dios no tenía un pueblo, sino dos pueblos. Pero para eso, obviamente, él tenía que apoyarse en textos bíblicos para probar su punto. Entonces, él dice que meditando en Efesios 2, 4 al 7, Darby vio que allí se hablaba de los creyentes como sentados en lugares celestiales en Cristo. Entonces, él decía, con esto en mente, es que la iglesia era la que estaba sentado en lugares celestiales, pero que estaba en la tierra era Israel. O sea que Dios tenía un pueblo en los cielos y otro pueblo en la tierra. Y con eso en mente, él vio que Isaías 32, 15 al 20, se promete al pueblo de Israel que el Espíritu Santo sería derramado sobre ellos, y en consecuencia de ese hecho, muchas bendiciones terrenales serían derramadas sobre Israel. El desierto se convertiría en campo fértil. Por eso es que ellos creen supuestamente que en 1948, el 14 de mayo, el pueblo de Israel comenzó a formarse y las bendiciones fueron derramadas. Que el campo es fértil, en bosque y así sucesivamente. Ahora, comparando estos dos textos, me estoy refiriendo a Efesios 2, 4 al 7 y a Isaías 32, 15 al 20, Darby llegó a la deducción de que había un contraste muy marcado entre las bendiciones que se promete al pueblo de Israel y las bendiciones que Dios promete a la iglesia. Según Darby, Israel es el pueblo terrenal y la iglesia es un pueblo celestial. Por lo tanto, no pueden ser la misma cosa, llegó a concluir este hombre. Y es así como este hombre empieza a desarrollar por primera vez en la historia de la iglesia la enseñanza de dos pueblos de Dios completamente distintos, separados el uno por el otro con destinos distintos, Israel y la iglesia. Por cierto, hermanos, este es un postulado esencial, ese es el postulado esencial de lo que llamamos el dispensacionalismo, que también ha venido a ser muy popular en los últimos siglos debido a la enorme circulación de una Biblia que se llama la Biblia anotada de Scofield de 1909, hace muy poco tiempo.
Y para muchos profesantes de la fe, las anotaciones de Scofield no son solamente una interpretación de la escritura, sino que más bien algunos dicen que son la interpretación de las escrituras. Yo no sé si ustedes han leído libros como de Charles Wright, no de Juan Carlos Wright, que es un hombre de Dios, sino de Charles Wright, que es un hombre que él cree que el dispensacionalismo es la doctrina correcta bíblica. O que de un hombre llamado Colin Crawford, que escribió también respecto a esto, que Dios tiene dos pueblos también, basado en los comentarios de Scofield en su Biblia anotada. Ahora, sé que muchos de nosotros fuimos dispensacionalistas, ¿cierto? Todos creíamos que había un rapto secreto y que Dios tenía dos pueblos. Y al día de hoy muchos piensan que el simple hecho de cuestionar, de refutar este sistema de interpretación, nos señalan de no poseer sana doctrina. De hecho, hermanos, yo creí en un tiempo que el que no fuera dispensacionalista era un hereje. Yo creía eso también, hasta que Dios me permitió estudiar que las cosas no eran como yo las pensaba. Lo cual podría en duda, hermanos, la ortodoxia de todos los hombres de Dios en el pasado, porque todos los hombres nunca enseñaron tal cosa, ya que el sistema dispensacionalista es relativamente nuevo, hermanos, es muy nuevo conforme a la historia del cristianismo. Así que el dispensacionalismo niega completamente que la iglesia de Cristo estaba presente en las profecías del Antiguo Testamento, lo niega rotundamente. Este sistema niega rotundamente que no hay ninguno de los profetas del Antiguo Testamento que haya mencionado la iglesia, es decir, con nosotros hoy. Ninguna profecía veterotestamentaria hace mención o tiene relación con la iglesia según el dispensacionalismo, y todo tiene que ver con Israel según ellos, en su época veterotestamentaria o en su futuro reino milenial, porque ellos hablan de que el reino milenial tiene que ver con ellos, con Israel. Y esta es básicamente la enseñanza esencial del dispensacionalismo, que la iglesia no había sido revelada en absoluto en el Antiguo Testamento y que ahora es revelado en el Nuevo Testamento. ¿Será esto verdad? Bueno, vamos a probar, hermanos, en estos momentos que el cristianismo histórico tiene la razón. Bueno, más que la historia, la Biblia tiene la razón y no ha estado equivocado durante más de 2000 años, y que está más bien que el sistema de interpretación llamado dispensacionalista está en un grave error. Ahora, el cristianismo histórico tiene razón al ver que la iglesia en el Antiguo Testamento, no por el hecho de ser un sistema antiguo, la antigüedad, hermanos, no prueba la veracidad, sino en base a la enseñanza de las escrituras. Y vamos a demostrar con la escritura que la iglesia sí estaba siendo profetizada en el Antiguo Testamento, y de hecho, la iglesia estaba en el Antiguo Testamento. Ahora, no como la conocemos ahora, establecida, sino como un remanente dentro del pueblo de Israel. Entonces, habiendo considerado la negación de la enseñanza del cristianismo histórico, pasemos ahora a ver la demostración de esta enseñanza, su demostración. Ahora, hermanos, si el tema es central, o el tema del Evangelio es central en el Antiguo Testamento, no debe hacernos extraño que los beneficiarios de ese Evangelio que se profetizó, que se estaba hablando en el Antiguo Testamento, es decir, nosotros, estemos presentes también en la profecía. Es decir, si se menciona a Cristo en el Antiguo Testamento, ¿por qué se nos hace extraño si también se menciona el cuerpo? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Si se menciona a Cristo en el Antiguo Testamento, el esposo en el Antiguo Testamento, ¿hemos de extrañarnos que también se mencione a su esposa? Miremos algunos textos para demostrar que el Evangelio es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento. Lucas 24, 45 al 47. Lucas 24, 45 al 47. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús se le aparece a sus discípulos después de la resurrección? Ahí estaban con Tomás, y noten lo que dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿De dónde? ¿Qué escrituras se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo? Las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí vemos palabras del Evangelio, la muerte y resurrección de Cristo.
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A quiénes? A todas las naciones. La iglesia es el conjunto de creyentes judíos y de todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Entonces, lo que está diciendo Jesucristo a sus discípulos es que ya se había profetizado la iglesia, porque se está hablando del evangelio, se está hablando del mensaje que la iglesia iba a proclamar y por la cual la iglesia iba a venir a ser salva. Claramente Cristo afirma que la tarea que Dios ha puesto sobre los hombres de la iglesia es que predicar ese evangelio de salvación a todas las naciones, la proclamación de que en Cristo hay perdón de pecados, aparta a todos los que se arrepienten, y esto fue profetizado, dice Cristo, en el Antiguo Testamento. Si hablaban de Él, hablaban del arrepentimiento y de la fe en Él, aluciendo que si estaba Cristo, estaba el cuerpo, y por lo tanto, si estaba el evangelio, se está hablando de la iglesia. Observen que Dios no le entregó esta misión al pueblo de Israel, hermanos. ¿Acaso ustedes escucharon que el pueblo de Israel llevó a cabo la obra evangelizadora en el mundo? ¿No fue esta tarea única y exclusivamente para la iglesia del nuevo pacto, la tarea de llevar este evangelio a todas las naciones, como está en Mateo 28, 19 al 20? Observen que Dios no le entregó entonces esta misión al pueblo de Israel como pueblo. Esa es una gran comisión para la iglesia, y Cristo dice en este texto que esa comisión fue revelada en las profecías del Antiguo Testamento. La comisión que le era encomendada a la iglesia fue profetizada, y por lo tanto, si se profetiza la comisión, se está implicando que la iglesia también se está profetizando junto con esa comisión. A lo que nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible entonces que la iglesia, el organismo que debe llevar a cabo esta misión, no aparezca en el Antiguo Testamento? Eso sería una contradicción, porque si aparece, hermanos, la comisión y no aparece quién es el que va a llevar la comisión, entonces estaríamos hablando de una contradicción. Leamos el texto que el hermano leyó para que nos demos cuenta de ello. En Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice el apóstol Pedro, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de la gracia destinados a vosotros. La iglesia inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, obviamente están refiriendo a Jesucristo, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. ¿Eso qué es? El evangelio. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, otra vez, ¿quiénes son nosotros? La iglesia, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. Noten, nos onas anunciada por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En este texto, hermano, no solamente se afirma aquí que en el Antiguo Testamento se habló de la gracia destinada a nosotros, sino de la gracia destinada en Jesucristo, sino también, hermanos, que esa gracia estaba destinada para nosotros, la iglesia, la comunidad del nuevo pacto. Eso también fue revelado, dice Pedro, por los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, ellos no se servían a sí mismos, sino que ellos, todas estas cosas que estaban profetizadas, estaban hablando de nosotros como el pueblo del nuevo pacto, el cual iba a promulgar el evangelio, la muerte y resurrección de Cristo. Porque nosotros éramos los que éramos testigos de ello. Ellos no podían ser testigos de ello, ¿por qué? Ellos no habían visto la muerte y resurrección de Cristo, ya no eran testigos de esto. Ellos simplemente anunciaban estas cosas, pero no habían visto el cumplimiento de estas cosas. En Hechos 3:24 dice: y los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. En este texto, hermano, nos habla de cómo el evangelio nos había sido profetizado en el Antiguo Testamento, y aquí no está diciendo que lo anunciaron los profetas, o que lo que anunciaron los profetas tiene que ver con un reino milenial. Sí, porque ¿qué dicen los dispensacionalistas respecto a esto? No, es que ahí están hablando de un reino milenial. No, aquí están hablando de la iglesia.
Pero no es un reino milenial que será instaurado en el futuro, sino dice que ellos anunciaron estos días. Y la pregunta es, ¿estos días a qué días se refieren? A la era evangélica, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, se llaman estos días. Pablo le llama los postreros días, algunos le llaman los últimos días, se refiere al periodo evangélico que estamos viviendo hoy. Así que mientras los dispensacionalistas ve el reino milenial por todas partes en el Antiguo Testamento, pero por ningún lado ve la iglesia, el apóstol Pedro ve exactamente lo contrario, que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de estos días, no solo de la obra redentora de Cristo, sino también de la era evangélica, de los días que estamos viviendo ahora, los que hemos recibido el beneficio de la obra redentora de Cristo, que ese es el pueblo de Dios. Otro texto, hermanos, para ir confirmando esto, porque necesitamos bastante probatorio. Hechos 2, 15 al 21. Y este texto, hermanos, nos va a dar mucho más luz. ¿Por qué? Porque Hechos 2 es donde la iglesia es inaugurada. ¿Se acuerda el día de Pentecostés? Que el Espíritu Santo iba a ser derramado no solamente sobre el remanente de los judíos, sino sobre toda carne, judíos creyentes, gentiles creyentes, como parte de la primera iglesia que hubo en Jerusalén. Este texto es uno de los dolores de cabeza para el dispensacionalismo, y vamos a mirar por qué. Dice así, dice Pedro, se levanta contra aquellos que están murmurando de los que han sido llenos del Espíritu Santo, y Pedro le dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera o la hora tercera del día, estamos hablando de las 9 de la mañana. Mas esto él lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, la pregunta es, ¿cuáles son los postreros días? Otra vez, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, a eso es lo que llamamos nosotros los postreros días. Y dice, mas esto él lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuándo ocurrirá eso? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Y aquí se está refiriendo a la segunda venida, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, en esa era, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Después no va a haber salvación porque viene el día del juicio. Pero noten que Pedro nos dice en este texto que la inauguración de la iglesia fue profetizada, ¿por quién? En el Antiguo Testamento, aquí exactamente por el profeta Joel. Él dice, esto se cumplió, hermanos, esto que habéis visto, eso es lo que se está cumpliendo. El Antiguo Testamento habló de la iglesia. Y a pesar de lo que Pedro dice, los dispensacionalistas insisten en que Joel no estaba hablando de la era evangélica, sino del reino milenial. Pero Pedro nos hace ver que claramente, hermanos, Joel profetizó del nacimiento de la iglesia, por tanto la iglesia sí aparece en las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la profecía? Que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. ¿Qué significa toda carne? No solamente sobre judíos, sino también sobre gentiles, creyentes. Recuerde que la iglesia del Antiguo Pacto era una iglesia ¿qué? Solamente de judíos. Además, en esta profecía de Joel se nos dice que esto ocurrirá antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, ¿cuándo viene el día del Señor? En la segunda venida, antes, pero vino después de la primera venida y antes de la segunda venida. O sea que es en la era evangélica, lo que nos está diciendo. Es decir, la era evangélica que estamos viviendo. Y algo importante es que las palabras prodigios y señales casi siempre se asocia con la liberación de Dios al pueblo de Israel en los días de Moisés cuando fueron libertados de la esclavitud de Egipto. O sea, esas palabras, hermanos, están señalando a redención. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel cuando estaba esclavo de Egipto, Dios los sacó con mano fuerte por un mediador, Moisés, para que ellos, libertados de la esclavitud, pudieran adorar a Dios?
Pues el día de Pentecostés es como un día donde habría estas señales, pero estas señales significaban una redención mucho mejor que la del antiguo pacto, porque era una redención de los pecados donde Dios establecía su iglesia de judíos y gentiles creyentes. Observemos cómo terminan los primeros libros de la Biblia. Por ejemplo, noten esto, ¿se acuerda que prodigios y señales es un término para hablar de la liberación del pueblo de Dios? No significa que eso vaya a ocurrir. Significa que es una señal de la liberación del pueblo de Dios. Deuteronomios 34, 10, 12, vamos a mirar esta verdad. Deuteronomios 34, 10, 12. Y aquí en este texto vamos a mirar la redención de Moisés, que se recuerda aquí como mediador del pacto mosaico. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en qué, en todas las señales y prodigios. ¿De qué hablaban esas señales y prodigios? De una redención, de una liberación de esclavitud, en este caso de Egipto, y en el nuevo pacto se estaban hablando de una liberación de qué, del pecado. Dice, en todas señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así que el ministerio de Moisés se caracterizó por prodigios y señales, o señales y prodigios. Y noten que las señales mencionadas por Joel en su profecía hacen precisamente alusión al Éxodo y a las señales que acompañaron la liberación del pueblo de Israel. El Nilo se convirtió en sangre, el sol se oscureció, etcétera. Las mismas cosas, las mismas descripciones. O sea que Joel no está hablando literalmente de que esto va a ocurrir, sino que eso es una señal de que han sido redimidos de alguna esclavitud. En este caso sabemos cuál es la esclavitud, del pecado. Y la razón por la que se hacen tales alusiones es porque estaba también profetizado que la era del Mesías sería inaugurado en un contexto de señales y milagros portentosos. Eso no fue lo que ocurrió. No ocurrió en la era cuando Cristo cuando entró y comenzó el Evangelio está entre vosotros, comenzó a hacer señales y milagros, y los apóstoles de Cristo comenzaron a hacer las señales y milagros como señal que el nuevo pacto iba a ser establecido. Por ejemplo, en Miqueas 7:15, hablando de esa era mesiánica o de la era evangélica, dice, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Así como el día que saliste de Egipto, yo mostraré señales. Ahora, ¿no fueron dadas las señales, hermanos? Dios no resucitó a muertos, no sanó enfermos, no liberó endemoniados. Eso marcaba una época de un cambio y de una redención mucho mejor que la antigua. La misma clase de milagros portentosos se harían en la era mesiánica. Por cierto, hablando de ese Mesías que habría de venir, dice Deuteronomio 18:18, que ese Mesías tendría un ministerio parecido al de Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés fue mediador, pues Cristo también es mediador. Dice, noten esto, una profecía de Cristo. Profeta levantaré, y este profeta es con P mayúscula porque se refiere a Cristo. Profeta levantaré de en medio de sus hermanos, como tú Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué es un profeta? Aquel que habla las palabras de Dios. Así como Moisés fue a quien Dios utilizó para liberar a su pueblo de la esclavitud, Cristo sería a quien Dios usaría para liberar a su pueblo de sus pecados. ¿Noten la comparación? De la misma manera como el ministerio de Moisés vino acompañado de señales y prodigios, así también sería el ministerio de Cristo, acompañado de señales y prodigios, pero son dos redenciones distintas. Una de la esclavitud de Egipto por parte de Moisés, una de la esclavitud del pecado por parte de Jesucristo. Y esa época empezó con la venida del Mesías. Y esta no es la interpretación más natural del pasaje, Joel, sino que también el mismo Pedro en su discurso de Pentecostés lo interpreta de esta manera. Quizás alguno diga, bueno, eso no ha pasado, el sol no se ha convertido en tinieblas, la luna no se ha convertido en sangre.
Pero aquí está hablando de señales y prodigios y milagros. Por eso dice en Hechos 2:22, noten lo que dice el apóstol Pedro en su predicación. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de ¿quién? De Él. ¿De quién? De Cristo, como vosotros mismos sabéis. ¿No las hizo el Señor? ¿Esto no se cumplió? Sí se cumplió con los milagros de Cristo. Pedro está diciendo, ¿acaso no se cumplió? Jesús lo dice, ¿acaso no cumplió Jesús lo que dice Joel? Es exactamente lo que dice el profeta, que vendrían maravillas, prodigios y señales. Por eso es tan importante que las escrituras se interpreten a la luz de ellas mismas, hermanos. Y Pedro dice, eso es que ustedes lo que están viendo es lo que Joel profetizó. Joel habló del nacimiento de la iglesia, y esto no es una ilustración, es una profecía que se cumplió. Así que, hermanos, sabemos claramente que la iglesia sí fue profetizada y que el cumplimiento ya fue hecho. Pero veamos otro texto, hermanos. Hechos 15, 13 al 18. Hechos 15, 13 al 18. Y ustedes recuerdan, hermanos, que aquí estaba el concilio de la iglesia, el primer concilio de las iglesias. Y en este texto nos habla de un problema. Creyentes judíos y ciertos judaizantes querían que los gentiles pasaran por una serie de ritos judaicos. Y por tal razón la iglesia debería hacer un concilio. Y Pedro da testimonio. Ustedes se acuerdan cuando Pedro venía de la casa de Cornelio, donde predicó allá, y Pedro creyó con toda su casa, pero ellos eran gentiles, y noten que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y él dice, y Pedro da testimonio de cómo los gentiles se convirtieron en la casa de Cornelio, y el apóstol Pablo también da testimonio cuando fue a las iglesias de Galacia, y todas estas personas se convirtieron también dentro de los gentiles. Había venido la fe por medio de su predicación, y ahora Santiago dice en el versículo 13 de Hechos 15, 13, dice así, y cuando ellos callaron, es decir, Pedro y Pablo, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea que ellos iban a ser parte del pueblo de Dios. Y con esto concuerdan las palabras. Noten lo que Santiago trae a colación. El Antiguo Testamento, para decir que el Antiguo Testamento estaba hablando de la iglesia. Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Dios, y todos los gentiles que no estaban en el Antiguo Testamento, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos, Él estaba haciendo conocer que los gentiles iban a ser incluidos en el pueblo del pacto, es decir, que ellos iban a ser la iglesia junto con los judíos creyentes. Santiago dice, esto fue lo que profetizó Amós, que reedificaría el tabernáculo de David, y que cuando eso ocurriera, los gentiles vendrían al conocimiento del Señor. Ahora, este tabernáculo de David implica, hermanos, el lugar de adoración, que realmente quien lo reedificó no fue David, sino el hijo de David. Muchas veces cuando se habla de David, no se está hablando de David, sino que los descendientes de David lo reedificarían. En ese caso, ¿quién es el descendiente que reedificó ese tabernáculo? Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo que reedificaría el tabernáculo, para que los gentiles también invoquen en nombre del Señor. Y cuando eso ocurriría, los gentiles vendrían al conocimiento del Señor. Esa era la profecía. Edifican el tabernáculo de David y los gentiles vendrían al Señor. El que esos gentiles hayan conocido al Señor y ahora sean incluidos en la iglesia, note esto, incluidos. O sea, ¿qué significa? ¿Que la iglesia ya estaba? Sí, profetizaba, pero estaba como un remanente dentro del pueblo de Israel. Es el cumplimiento de esta profecía del Antiguo Testamento. Vamos a mirar otro texto, hermanos. Son muchos textos, pero es necesario. Sobre todo que estamos dando esta teología del pacto, nos va a ayudar bastante eso también. Aunque estamos hablando ya de escatología.
de profecías. Romanos 15, 7 al 12. Romanos 15, 7 al 12. Ustedes se recuerdan que el capítulo 15 es el penúltimo capítulo de Pablo a los romanos. Y dice, él habla aquí de la integración de gentiles y judíos en la iglesia. Fue un tema complicado que trajo el comienzo de varios problemas. Y en ese contexto es que Pablo dice, hermanos, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para tres cosas. Ahí dice, número 1, para mostrar la verdad de Dios. 2, para confirmar la promesa hecha a los padres. ¿Se acuerdan la promesa? Estamos hablando esta mañana de las promesas hechas a los padres. Y 3, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. ¿Por qué? Porque los gentiles iban a ser añadidos al pueblo de Dios, al Israel. Y otra vez alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos, porque todos los pueblos iban a ser añadidos en un solo pueblo. Y otra vez dice a Isaías, Pablo dice, y otra vez dice como para, si quedan dudas, que eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, que es Cristo, y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Así que Pablo exhorta a los cristianos, judíos y gentiles, a que se reciban unos a otros, porque así estaba escrito, así estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que Dios crearía un pueblo de gentiles y judíos, es decir, una iglesia que es el único pueblo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia como un misterio, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se habla más bien de la iglesia como un misterio. La pregunta, ¿cómo podemos entonces decir que el Antiguo Testamento se habla de la iglesia cuando se habla de un misterio? Ahora, misterio, por ejemplo, ¿el nuevo pacto fue un misterio? En cierta manera sí. Pero noten que el misterio no es algo que no había sido revelado antes, no, es algo que sí había sido revelado. Pero los dispensacionalistas y misterio dicen es algo que no se había revelado. Pero hermanos, miren lo que dice en Efesios 3, 1 al 6. Hermanos, ténganme paciencia, se doy varias citas bíblicas, pero es que me es necesario para que quede esto bien probado. Yo necesito que esto quede claro en su mente, de que hay muchos pasajes que ilustran o que hablan de esta verdad. Dice en Efesios 3, 1 al 6, Pablo haciendo la oración por la iglesia de los Efesios, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, la administración de la que hablábamos esta mañana, hoy conocemos, que por revelación me fue declarado que el misterio, pero ¿cómo le fue dado el misterio? Por revelación, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Noten esto, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Ahora, noten que el misterio no significa que no haya sido revelado, sino la manera como haya sido revelado es diferente. Dice, vuelvo a repetir, dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. O sea, lo que cambia no es que antes no fue revelado y ahora sí, no, que cambia que la revelación de ahora es distinta a la de antes, o la de ahora es distinta a la de antes, a la que se había dado en el Antiguo Testamento. Dice a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y el misterio que Pablo habla es este. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La pregunta, hermanos, es, ¿acaso no acabamos de decir en varios pasajes que los gentiles se había prometido que ellos también eran coherederos con Cristo y parte del cuerpo de Cristo?
Entonces, ¿cómo le llamamos que un misterio era algo que no se había revelado cuando sí estaba revelado? ¿Acaso todos los textos leídos no demuestran que eso estaba revelado en el Antiguo Testamento, que los gentiles conocerían al Señor? Desde luego, hermanos, que sí. Pero observemos con cuidado lo que Pablo dice en el versículo 5. Miren otra vez ahí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿cómo? Ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Cómo? Pablo no está diciendo que no fue revelado, sino que no fue revelado de la misma manera como lo fue en el Nuevo Pacto. Es indudable, hermanos, que el Antiguo Testamento se dio a conocer este misterio, pero no de la misma forma como se había dado a conocer en el Nuevo Testamento. En otras palabras, aunque se había profetizado en el Antiguo Testamento, este misterio no había tenido su cumplimiento, no se había mostrado sino hasta el Nuevo Testamento. Una cosa es hablar de algo y una es mostrarse este algo. Por ejemplo, vamos a hablar de dos cosas. Yo viniera aquí a ustedes y yo le decía, hermanos, mire que me compré un reloj. Y él es bastante bonito y yo comienzo a decir, no, el reloj tiene cronómetro, tiene para pulsar las palpitaciones del corazón y todo esto. Y usted, wow. Pero para usted es un misterio, ¿en qué sentido? En que yo lo he contado del reloj, pero usted no lo ha visto. Pero luego que usted ve y dice, bueno, para nosotros todavía, aunque ya sepamos, se ha revelado que el reloj cómo es, pero ustedes no conocen realmente, todavía están en un misterio porque no se sabe cómo es el reloj, hasta que ustedes dicen, bueno, pues vamos a la casa y vamos a mirar el reloj del hermano. Y ustedes ven el reloj, yo me lo imaginaba diferente. ¿Qué pasó? ¿Se había revelado el misterio? Sí, yo les había dado las inscripciones del reloj. Pero ¿cómo se reveló mejor o se vio mejor el reloj? Cuando ustedes mismos lo vieron con sus propios ojos. Lo que estamos viendo es que las cosas, estaban hablando de esas cosas en el Antiguo Pacto, el misterio había sido revelado, pero no se había cumplido, y como no se había cumplido, no habíamos sido testigos de ello. Así, una cosa es hablar de algo que mostrar ese algo. Así que el apóstol Pablo dice, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esas cosas, pero sin duda ustedes conocen estas cosas de una manera que ellos no la conocieron. No la entendían como nosotros la entendemos. Ellos suponen algunas cosas. ¿Qué pasaría con el tema del reloj? Usted comienza a imaginarse un reloj y cuando llega, yo pensaba que era diferente. Pues así pensaron los judíos. ¿Se acuerda que Juan el Bautista pensaba que la venida de Cristo vendría y vencería a todos los enemigos e Israel se ponía a la cabeza de las naciones? Ese era el pensamiento de Juan y de todos los profetas. Pero cuando Juan se dio cuenta, el Bautista se dio cuenta que no era así, entonces él entró en confusión porque dice, bueno, ¿y cómo es que es la cosa? Y después ese misterio se reveló, es que Cristo, la venida de Cristo venía en cuántas fases, en dos. Una primera venida de sufrimiento y luego vendría una venida en conquista como rey para traer el juicio a las naciones. No la misma venida en una sola fase, sino en dos fases. Ellos no miraban como nosotros miramos. Por eso el misterio ha sido cumplido aquí. Así que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de esas cosas, pero nosotros las conocemos de mejor que ellos la conocían. Veamos el texto de Romanos 16, 25 al 26. Dice Pablo, y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación de ¿qué? Del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿En qué ahora? En la era evangélica. Y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, es decir, no solamente a judíos, sino también a gentiles. Entonces, un misterio no es algo de lo que no se ha dicho absolutamente nada, porque Pablo afirma en este texto claramente que los profetas del Antiguo Testamento sí hablaron de este misterio, hablaron de estas cosas que ahora nosotros conocemos por el Evangelio, de modo que un misterio es algo de lo que se ha hablado, pero no ha sido mostrado aún, o no se ha cumplido aún. Se ha hablado, pero no se ha cumplido, y que aún no ha tenido su cumplimiento. Entonces, en ese sentido, la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento,
y que los creyentes del antiguo pacto no podían entender a cabalidad porque nunca habían visto algo semejante. Por tanto, es de esta manera que debemos entender esto, hermanos, porque estamos entendiendo las Escrituras como Cristo y los apóstoles la interpretaron. Así que habiendo visto entonces, hermanos, la negación de esta enseñanza y luego de haber visto la demostración de esta enseñanza, pasemos en tercer lugar a mirar la dificultad de esta enseñanza. La dificultad de esta enseñanza. Bueno, hermanos, al hablar de que Cristo, que Dios habló de la iglesia en el antiguo pacto, se levanta una pregunta. ¿Cómo puede ser posible que las promesas que fueron hechas a la nación de Israel sean cumplidas en una iglesia íntegramente o integrada mayormente por gentiles? ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que las promesas que fueron hechas a la nación de Israel sean cumplidas en una iglesia integradamente mayormente por gentiles? Bueno, los dispensacionalistas dicen que eso no puede ser. Dicen ellos, ¿dónde dice Israel? No debemos leer la iglesia, sino caeremos en confusión. Ellos dicen, donde dice Israel no es la iglesia. Nosotros estamos de acuerdo que no debemos alegorizar, pero tampoco estamos de acuerdo en esa división del pueblo de Dios que hacen los dispensacionalistas entre Israel y la iglesia, porque esa división no es bíblica. Ahora, no es verdad, hermanos, que la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, como tampoco es cierto que nosotros espiritualizamos que deben interpretarse literalmente. Lo que estamos es interpretando la Escritura con la misma Escritura. Por ejemplo, Jeremías 31:31, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de ¿quién? De Judá. Los dispensacionalistas dicen que eso solo se aplica al milenio en Israel. Ahora, es importante, hermanos, que para los judíos para los dispensacionalistas, todavía no estamos en el nuevo pacto. ¿Sabe para cuándo ellos se instaurará o se establecerá el nuevo pacto? Dice que en el milenio. Ellos dicen que en el milenio. No, ya estamos en el nuevo pacto por la sangre de Cristo. Pero los dispensacionalistas dicen que eso se aplica al milenio Israel. El nuevo pacto se cumplirá. Y esta profecía de Jeremías 31 se cumplirá en el milenio, hermanos. Pero eso no es así. ¿Cómo interpretamos entonces esos textos? Bueno, vamos a 2 Corintios 3:5 al 6. 3:5 al 6. Noten que Pablo está hablando de que eres ministro. ¿Ministro de qué? ¿Del antiguo pacto o del nuevo pacto? Bueno, vamos a mirar. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, no nos va a hacer, sino que ya nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. ¿Qué significa eso? ¿Que el nuevo pacto ya está presente? Sí. No de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo dice, yo soy ministro de ese nuevo pacto, lo que implica es que el nuevo pacto no va a ser en el milenio, ya está. Y Pablo no solo ministraba a los judíos, sino que también ministraba a los gentiles que pertenecen a la iglesia de Cristo. Hebreos 8:6-8. Hebreos 8:6-8. De acuerdo entonces a los dispensacionalistas, todavía no se ha inaugurado el nuevo pacto, eso será en el milenio. Pero según Pablo ya era ministro de ese nuevo pacto. Mire lo que dice en Hebreos 8, 6 al 8. Pero por tanto, mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál? El de Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Este mejor pacto es el nuevo pacto que habla Jeremías 31. Y Cristo ya lo estableció con su muerte y su resurrección. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador Cristo de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. ¿Cómo sabemos que ya estamos en el nuevo pacto? Porque la sangre que atestigua, que confirmaba el pacto, ya fue derramada. 1 Corintios 11:25.
Asimismo, hermanos, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. Hermanos, Cristo ya está diciendo: la sangre que Él iba a derramar es señal del nuevo pacto. Nosotros podemos hacer ahora memoria de esa sangre del nuevo pacto que fue a nuestro favor derramada. Y hermanos, todos estos juntos llevan a concluir que el nuevo pacto ya fue inaugurado, pero ese pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que nosotros los gentiles estemos participando de un pacto que Dios haría con la casa de Israel y con la casa de Judá? ¿Nosotros somos gentiles, judíos? Bueno, digamos de cierta manera, no. La respuesta del Nuevo Testamento es simple. Nosotros, la iglesia, está compuesta por judíos y gentiles, y somos el Israel del Nuevo Testamento. Judíos y gentiles. 1 Corintios 18. Mira lo que dice Pablo: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora, hermanos, si hay un Israel de la carne, consecuentemente hay un Israel según el Espíritu. Y esto se halla a lo largo de todas las cartas de Pablo. Y de hecho, Abraham tenía dos descendencias, a lo que hablábamos esta mañana: un pueblo descendiente de Abraham en la carne y un pueblo descendiente espiritual de Abraham, que ese es el verdadero Israel. Uno es típico, que es el de la carne, pero la realidad es el Israel espiritual. Y Pablo hace esto en Romanos 2, 28 al 29. Miren lo que dice también. ¿Quién es verdaderamente judío? ¿El que es circuncidado en la carne o el que es circuncidado en el corazón? Vamos a mirar quién es el verdadero judío. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ese no es el verdadero judío. Es judío, pero no es el verdadero judío, sino que es figura del verdadero judío. Sino que el judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, es decir, la regeneración, el nuevo nacimiento. Lo que está diciendo Pablo es que todos los que han nacido de nuevo, ellos son los verdaderos judíos. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, que no fue obra de hombres, sino fue obra de Dios. Al cambiar nuestro corazón, ahora somos circuncidados de corazón. Por lo tanto, ahora nosotros somos los verdaderos judíos, el verdadero pueblo de Israel. Y es con ese pueblo de Israel que Dios iba a hacer un nuevo pacto, que son todos los que han sido regenerados. Pablo declara que ahora debemos considerar judíos a los que han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios, circuncidado de corazón. Así que, hermano, si tú has sido circuncidado de corazón, tú eres un verdadero judío, un verdadero israelita. Romanos 9, 6, y después leemos 23 y 26. Dice Romanos capítulo 9, versículo 6, y esto lo leímos esta mañana, pero es bueno volverlo a leer. Dice aquí, Romanos 9, 6, pues no es judío, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y cuál era la promesa? Que ellos iban a ser escogidos. ¿Para qué? Para salvación en Cristo. Todo aquel que ha sido elegido va a ser circuncidado de corazón, y todo aquel que es circuncidado de corazón es el verdadero judío, es el verdadero Israel, y con ellos es que Dios ha hecho pacto. Entonces, dice los otros versículos, dice, vamos a leer el 23 al 26, noten lo que dice. Y al hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles, como también a nosotros dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío,
allí serán llamados hijos de Dios viviente. Los gentiles, que no éramos hijos de Dios ni pueblo de Dios, ahora somos llamados pueblos de Dios, hijos de Dios. ¿Por quién? Por la promesa. Por la promesa. Vamos a mirar otro texto, hermanos. Filipenses 3:23. O sea que nosotros somos ahora el pueblo de Dios, el Israel según el Espíritu. Filipenses 3:23 dice Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿De quién está hablando Pablo? Pablo está hablando de una iglesia gentil, y ¿sabe qué le está diciendo? Ustedes los gentiles, por cuanto han sido regenerados, por lo que su corazón ha sido transformado, ustedes son la circuncisión. Ustedes, ¿sabe? La palabra circuncisión significa judíos, casa de Israel. Ustedes son el verdadero Israel. Y en Romanos 11:16, aquí Cristo habla de un olivo. De un olivo, hermanos, Dios no tiene dos olivos, tiene un olivo. Y dice: si bien las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y eso, hermanos, ¿por qué? ¿Qué se alimenta las ramas? De la savia que recorre el tallo. ¿Y dónde viene lo que viene el tallo? De la raíz. O sea que si la raíz es santa, las ramas es santa porque se sostienen de lo que absorbe la raíz. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes fueron desgajados? Los israelitas incrédulos fueron desgajados. Y noten lo que dice algunos judíos: y tú siendo olivo silvestre, ¿quién? Los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, no te jacte contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Así que Pablo aquí afirma, hermanos, que la iglesia no es un árbol completamente nuevo, ni fue plantado al lado del viejo árbol del antiguo pacto. No, dice que, ¿cuál era? Ya venía una iglesia del antiguo pacto, ¿cierto? Pero, digamos, en el antiguo pacto, la iglesia del antiguo pacto dio fruto, los incrédulos no dieron fruto, así que fueron desgajados. Y los gentiles fueron injertados. Y lo que está diciendo más bien es que Cristo injertó las ramas del olivo silvestre, es decir, a los gentiles, en el olivo, el pueblo de Dios, y ese pueblo que ha existido desde el Antiguo Testamento, solo que ahora con nuevas características, pero no es otro olivo, es el mismo olivo que había sido injertado en las ramas silvestres. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Uno. Dios siempre ha tenido un solo pueblo, la iglesia. Por lo tanto, no es un olivo nuevo. La iglesia es el Israel del nuevo pacto. Y la cabeza de la iglesia fue un judío. Y los apóstoles que fueron su fundamento también fueron judíos. Pero judíos ¿qué? Creyentes. Así que cuando decimos que esos pactos se cumplen en la iglesia, no estamos espiritualizando ningún texto. Esas son las enseñanzas de la Escritura, porque la iglesia es el nuevo Israel. Hermanos, si yo les digo oren por Israel, ¿por quién deben orar? Por la iglesia. Efesios 2:11 y 18, otro texto, hermanos, ya voy terminando, pero me interesa dar esta enseñanza más clara, y aquí Pablo dice más claro todavía, Efesios 2:11 al 18. ¿Qué éramos nosotros antes de ser judíos? Extranjeros. Pero noten qué dice Dios, qué dice Pablo, o Dios a través de Pablo. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados de la ciudadanía de la Israel. ¿Qué es lo que implica? Que antes no éramos ciudadanos de Israel. Y lo que también implica es que si antes no éramos, ahora lo está diciendo es que somos. Dice: y ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, ¿cuál es el tema del pacto? Que Dios será nuestro Dios, pero nosotros no teníamos a Dios como nuestro Dios. Pero aquí dice que estábamos sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, o sea, las ceremonias, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, quitó todas esas ceremonias y rituales para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estabais cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que noten esto, ya no somos extranjeros. Con respecto al pueblo de Israel, ya no somos extranjeros, ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, gentiles y judíos creyentes, para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, esta es la aplicación del Nuevo Testamento, interpretándolas como Cristo y los apóstoles la enseñaron. ¿Qué conclusiones llegamos a esto? Bueno, vamos a mirar algunas aplicaciones para terminar, para que no quede muy doctrinal esta enseñanza. Primera aplicación. Esto nos enseña la centralidad de la iglesia en el plan de Dios. Esto nos enseña la centralidad que tiene la iglesia en el plan de Dios. Hermanos, debemos tomar muy en serio todo lo que tiene que ver con la iglesia y el asunto de la membresía, hermanos. El no ser miembro de una iglesia es un asunto serio. Está diciendo esa persona que no pertenece al pueblo de Dios, que se rehúsa a pertenecer a que Dios sea su Dios y que su pueblo sea su pueblo. El ministerio pastoral, la predicación de la palabra, etcétera, por centralidad de la iglesia, es el plan de Dios. Y hermanos, cualquier persona que no se haga partícipe del plan de Dios, siendo miembro de una iglesia, no puede llamarse miembro del pacto de Cristo. Si usted no tiene una preocupación por la iglesia de Cristo, usted no ama a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hoy la iglesia es algo que se toma con tanta ligereza, y ha sido por esa enseñanza escatológica que ha debilitado, hermanos, nuestra visión de la importancia de la iglesia en el plan de Dios. Hoy la gente parece más interesada en ser judío de sangre que un cristiano verdadero. Pero esta no fue la visión que tuvieron los apóstoles de Cristo, hermanos. Y la segunda aplicación de esto nos enseña que es un error la distinción que hace el dispensacionalismo entre separar la iglesia de Israel. Esta es una de las características principales de esta doctrina, y muchas interpretaciones prácticas han salido de esta distinción. Es por eso que los dispensacionalistas dicen que la ley moral no está vigente, porque eso era para el pueblo de Israel. Y otra cosa, hermanos, una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia, porque ellos dicen que Cristo será el salvador de la iglesia, pero será el rey de Israel, hermanos. Ellos piensan que Cristo solamente es salvador, pero no señor de la iglesia. Pero para el pueblo de Israel sí es Señor. Por eso ellos son antinomianos. ¿Saben qué significa ellos? Que ellos piensan que no hay que guardar la ley, como no para ser salvos, obviamente, sino como camino de obediencia por la salvación y por tratar de agradar, el camino que agrada a Dios. Y todo lo que se habla del reinado de Cristo es para ellos solamente en un futuro. No se habla de Cristo como rey ahora, sino en un futuro, en un reino milenial. Pero ¿quién, hermanos, ni tiene a Cristo, pero quien no tiene a Cristo ni como Señor, ni como Salvador, no es salvo? Hermanos, si usted no tiene a Cristo como Señor, entonces no es tu Salvador. Porque Cristo te salvó para ser tu Señor, para que le obedezcas en todo. Y tercera aplicación, esto también nos enseña que aunque no debemos llevar a los extremos hasta donde le llevan los dispensacionalistas, aún así debemos afirmar que hay distinciones importantes entre el Israel del viejo pacto y el Israel del nuevo pacto. Hay distinciones, hermanos. Este progreso es como el de la mariposa, ¿no? Ustedes miraron en el Antiguo Testamento en la iglesia, podríamos decir que la iglesia del Antiguo Pacto es como un gusano de seda.
y termina siendo una hermosa mariposa. Hermanos, ¿acaso son diferentes animales? No, es el mismo animal en manera distinta. O sea, cuando hablamos del pacto de gracia, ¿sí ves? ¿Hay una unidad del pacto de gracia en el antiguo al nuevo? Sí, pero cambia es la forma, la sustancia. Es decir, primero está en forma y después está en que primero está en promesa y después está establecido. Así es la iglesia, se muestra de manera misteriosa, pero ahora se ve inaugurada. De esa misma forma, el antiguo pacto era mixto y el nuevo pacto solo lo integran los verdaderos creyentes, y noten que hay diferencias aún en el contexto de esta unidad. Y última aplicación, esta enseñanza neutraliza la enseñanza que hacen los dispensacionalistas a todos aquellos que no interpretan las escrituras como ellos la interpretan, de que espiritualizamos, que se deben interpretar literalmente, de que usamos un método alegórico de interpretación. Pero no, hermanos, de ningún modo nosotros utilizamos un método de interpretación alegórico. Estamos interpretando las escrituras con el mismo método que lo utilizaron Cristo y sus apóstoles. Bueno, me falta otra aplicación y la última es esta. Esta enseñanza nos muestra la unidad de toda la escritura. Hermanos, muchos son los que dicen que el Antiguo Testamento es también para nosotros y no solo para los judíos. Por ejemplo, en textos como 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. A los del Antiguo Testamento les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y cuáles son los fines de los siglos? La era evangélica. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en el antiguo pacto, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, está hablando del antiguo, aquí está hablando del Antiguo Testamento, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, lo que encontramos en las escrituras es que hay un solo Salvador, que hay un solo método de salvación, que hay un solo pueblo de Dios, que hay una sola ley moral que ha regido y seguirá rigiendo el pueblo de Dios a través de los siglos. Y si queremos interpretar correctamente la escritura, debemos defender la unidad sin perder de vista la diversidad que ella misma nos revela. Vamos a orar, hermanos.